Hola a todos, muchas gracias por seguir este webinar en directo. Antes de empezar, quiero agradecer a la Asociación Audiovisual de Montadores de España, AMAE, por haber colaborado con nosotros en esta iniciativa. Como sabéis, hoy vamos a hablar de una herramienta de LumaForge para la edición remota que se llama Jellyfish Remote Access. Y aunque en este webinar nos vamos a centrar en la integración con Avid Media Composer, quiero que sepáis que también es compatible con otros programas de edición como Adobe Premiere, Final Cut o DaVinci Resolve. Por supuesto, si tenéis cualquier duda o comentario, os animo a que participéis en directo a través del chat de YouTube. Nosotros vamos a ir respondiendo durante la emisión y estaremos pendientes. Pero bueno, antes de nada voy a presentarme. Soy Jesús Pérez Miranda, dueño de la empresa Cat People. Muchos de vosotros ya me conocéis porque he trabajado 15 años en el área de montaje como editor de programas de televisión y también en proyectos de ficción, principalmente como ayudante de montaje. También soy socio de AMAE y estoy encantado de que por fin haya asociaciones de montadores en nuestro país. La verdad es que tanto AMAE como AMAC están haciendo una labor fantástica y muy necesaria. Y bueno, en 2016 fundé la empresa Cat People, que básicamente se dedica a ofrecer soluciones de hardware y software a las empresas del sector audiovisual. El objetivo es que estas empresas puedan llevar a cabo los procesos de montaje y postproducción en las mejores condiciones posibles. Y bueno, desde Cat People siempre buscamos soluciones que tengan una buena relación calidad-precio, eso es algo muy importante, y sobre todo que ayuden a simplificar procesos en vez de a complicarlos, ¿no? Que es algo que a veces se pierde de vista. Somos especialistas en flujos de trabajo de postproducción y siempre estamos abiertos a buscar nuevas herramientas que nos hagan el trabajo más fácil o más rápido, ¿no? También ofrecemos formación avanzada para profesionales del montaje. Hemos impartido cursos en diferentes escuelas y también hemos dado formación en empresas. Y para nosotros es un estímulo muy importante que nos obliga a seguir estando siempre al día. Y bueno, por todos estos motivos, al final el nivel de soporte que ofrecemos a nuestros clientes va mucho más allá del que normalmente ofrecen otras empresas de servicios. Al fin y al cabo venimos del mundo de la edición y no nos cuesta nada ponernos en el lugar de los profesionales del montaje, que al fin y al cabo son los que están utilizando todas estas herramientas, porque nosotros hemos estado en ese mismo puesto muchos años y sabemos cuáles son sus necesidades y cuáles son los problemas que hay que resolver. Bueno, pues como algunos sabéis, somos los distribuidores exclusivos de LumaForge en España, el fabricante de los servidores Jellyfish, de los que os voy a hablar en un rato, pero obviamente también trabajamos con otras marcas de software y hardware como Avid, Adobe, Blackmagic, Apple y muchas otras. En poco más de 4 años de actividad, Cat People ha conseguido ganarse la confianza de productoras de cine y series de ficción como Atypica Films, Nostromo Pictures o Deleo Producciones, y productoras de televisión destacadas a nivel nacional como Producciones del Barrio o Cuerdos de Atar, además de productoras autonómicas como Del Río en Aragón o La Huella Canaria. Y tenemos también clientes de empresas que no pertenecen al sector audiovisual pero que cuentan con departamentos internos de vídeo como el Banco Santander o la Universidad San Pablo CEU. Bien, pues todas estas empresas utilizan servidores Jellyfish con los principales programas de edición. Por supuesto, Avid Media Composer, pero también Adobe Premiere, Final Cut o DaVinci Resolve. Pero hoy vamos a hablar de Avid y os voy a mostrar algunas de las producciones que se han editado en Media Composer con servidores Jellyfish en nuestro país. Por ejemplo, las dos últimas películas que cierran la trilogía del Baztán, Legado en los Huesos y Ofrenda a la Tormenta, ambas producidas por Nostromo Pictures y A3 Media Cine y montadas por Verónica Cayón en un servidor Jellyfish Mobile. No sé si sabéis que las dos películas se rodaron a la vez, como si fuera una serie, y se editaron conjuntamente en el mismo proyecto de Avid, un proyecto que tenía más de 1500 bines, así que no era un proyecto pequeño precisamente. También la serie Dime quién soy de Deleo Producciones para Movistar Plus. Es una serie compuesta de 9 capítulos de 50 minutos de duración que ha montado Domi Parra en un servidor Jellyfish Rack. Se estrena en otoño y la verdad es que estamos deseando poder ver el resultado final. Otra serie que se ha montado en un sistema Jellyfish con Avid Media Composer es Los Favoritos de Midas, producida por Nostromo Pictures para Netflix y dirigida por Mateo Gil. Esta serie también se estrenará próximamente en Netflix. Y el equipo de montaje está compuesto por Leire Alonso, Miguel Burgos y Raquel Marraco. Y la segunda temporada de La Caza, que se llama Tramuntana, es una producción de DLO para Radio Televisión Española que acaba de retomar su rodaje hace unas semanas y se está montando en un sistema Jellyfish Rack.
En esta serie los montadores Miguel Doblado y Antonio Gómez Escalonilla están trabajando desde casa con Jellyfish Remote Access, que es la herramienta que vamos a ver en este webinar, y la verdad es que están encantados. Enseguida pasamos a la demo y os muestro cómo funciona, pero antes quería hacer un repaso por las principales herramientas que se están utilizando en nuestra industria para la edición remota, porque creo que es interesante comparar los distintos enfoques y que podáis valorar los pros y los contras de cada solución. En primer lugar, el recurso que la mayoría de producciones tienen más a mano para el trabajo remoto es el volcado de material a una plataforma segura en la nube. Hay muchas, por ejemplo Pix, Aspera, Signiant, Frame.io, seguro que habéis trabajado con alguna de ellas, pero en realidad el flujo de trabajo es muy similar. Primero los ayudantes vuelcan el material del disco de rodaje al equipo que está en la oficina y después lo suben a su plataforma en la nube. Cuando ya se han terminado de copiar los archivos, cada uno de los montadores que va a trabajar en remoto se descarga el material desde casa y ya puede empezar a trabajar. Es un método de trabajo que funciona, no es caro, pero tampoco es muy rápido, porque al final el intercambio de material se tiene que hacer en 2 pasos. Pero para mí el principal problema que tiene es que este método no permite a varias personas compartir un mismo proyecto y materiales. O sea, al final cada persona del equipo de montaje está trabajando por separado con su copia del material y del proyecto. Es decir, que no estamos trabajando juntos. Y claro, esto obliga a los montadores y ayudantes a tener que gestionar 2 o más copias del material, mantener la sincronización entre las distintas copias manualmente, lo cual a veces pues no es fácil y puede dar lugar a errores. Además, cuanto más tiempo le dediquen los montadores y ayudantes a gestionar este material, pues menos tiempo le están dedicando a hacer su trabajo, que en el fondo es lo importante. Lo primero que necesitamos para tener colaboración con Avid, para compartir el proyecto, tener bin locking, etc., es un servidor, es decir, un sistema de almacenamiento compartido. Entonces, si los equipos de la oficina están conectados al almacenamiento compartido, lo que podemos hacer es, desde casa, acceder al escritorio del equipo de la oficina a través de una herramienta de escritorio remoto y controlar el ordenador que tenemos en la oficina desde el equipo que tenemos en nuestra casa. Seguramente la herramienta de escritorio remoto más conocida es TeamViewer. Yo creo que la hemos usado todos y sabemos cuáles son sus ventajas y limitaciones. Al final es una herramienta pensada para dar soporte informático. Entonces la calidad de imagen, el retardo que tiene, pues no es ideal para editar vídeo. Pero hay otras soluciones de escritorio remoto que sí se han pensado para editar vídeo, porque utilizan el protocolo PC por IP, PC over IP en inglés, desarrollado por la empresa Teradici. Esta solución sí que nos da una buena calidad de imagen y no tiene el retardo que tiene TeamViewer, entonces sí que nos permite acceder en remoto al ordenador de la oficina y editar colaborativamente con fluidez. Pero para mí tiene algunos inconvenientes. Para empezar, la inversión en hardware es alta porque hacen falta 2 ordenadores por cada puesto. Una estación de trabajo en la oficina, que es la que vamos a remotear, y un ordenador o cliente remoto en casa para poder controlar el equipo de la oficina. Además, esta solución solo es compatible con Windows, es decir, que el equipo de la oficina tiene que ser un PC. En casa podemos tener Windows o Mac, pero aunque tengamos Mac, al fin y al cabo estamos controlando un PC desde nuestro ordenador. Así que en la práctica vamos a estar trabajando en Windows, nos guste o no. Como el protocolo PC por IP solo transmite el escritorio, aparte de los comandos de teclado, ratón, tableta gráfica, etc., una cosa que no vamos a tener es la salida de vídeo externa. Es decir, podemos tener 1 o 2 escritorios, pero no salida de vídeo en nuestra casa. Así que no queda más remedio que utilizar el Full Screen Playback de Avid o trabajar simplemente con los monitores del Composer. Otra limitación de este sistema es que, como solo estamos compartiendo escritorio, no podemos intercambiar archivos entre el ordenador de casa y el de la oficina. Así que para todos los materiales que nos vamos a ir descargando durante la edición en remoto, música, fotografías, locuciones provisionales, pues tendremos que recurrir a un método muy similar al que hemos descrito anteriormente, ¿no? Con intercambio de archivos a través de la nube. Y si no tenemos conexión de internet en las salas de la oficina, pues seguramente nos tendrán que poner un equipo auxiliar que sí que tendrá conexión a internet, desde el que podremos descargar los archivos y copiarlos al almacenamiento compartido. El coste de esta solución de Teradici está en torno a unos 250 € al mes por puesto de edición, que quizá para algunas producciones puede ser un poco elevado. Ahora vamos a ver cómo funciona la solución de LumaForge, Jellyfish Remote Access. Básicamente lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestro servidor Jellyfish a internet.
Por supuesto, los editores remotos tienen que tener conexión a internet y tener instalada la aplicación Jellyfish Connect, que es donde vamos a configurar el acceso remoto. El funcionamiento es exactamente igual que si estuviéramos conectados físicamente por cable en la oficina. Y por tanto vamos a tener acceso a todos los volúmenes o workspaces que están en el servidor Jellyfish, tanto a la media como al proyecto de Avid, y con la funcionalidad del bin locking. Como estamos accediendo directamente al servidor, no vamos a tener ocupado un ordenador en la oficina para cada cliente remoto, con lo cual estamos aprovechando mucho mejor nuestros recursos. Además, es una solución 100% compatible con Mac, que es el sistema operativo en el que muchos de nosotros preferimos trabajar. Además, como estamos editando con la media original, podemos activar la salida de vídeo al monitor externo. Otra cosa que vamos a poder hacer es ingestar archivos al servidor desde nuestra casa, y también podemos descargar archivos localmente. El coste del acceso remoto de LumaForge es de 250 € al mes para 5 usuarios, y a partir de ahí podemos añadir nuevos usuarios por 35 € al mes. Bueno, vamos a pasar a la demo y voy a enseñaros cómo funciona todo esto en la práctica. Para esta demo voy a conectarme al servidor Jellyfish Rack de uno de mis clientes, que está en su oficina de Madrid y tiene una conexión a internet de 600 megabits por segundo simétricos. En casa yo también tengo una conexión de 600 megas simétricos y para esta demo voy a utilizar un MacBook Pro del año 2012. No es un equipo especialmente potente y tiene ya sus años, pero creo que es interesante hacer la demo con un ordenador como el que muchos de vosotros tendréis en casa para que veáis que no es necesario tener un equipo potente para trabajar con esta herramienta. Bueno, voy a configurar desde cero el acceso remoto al servidor Jellyfish de mi cliente para que veáis lo sencillo que es. Abrimos la aplicación Jellyfish Connect y en la pestaña Settings vemos que tenemos la sección Remote Access, ¿no? Pinchamos en el botón Setup y como veis la aplicación ya me ha asignado un ID, un número único que identifica a mi ordenador. Este es el número que le tenemos que pasar al administrador del servidor Jellyfish para que nos dé acceso. En el momento que ya estemos autorizados, el administrador del servidor nos va a pasar el ID del servidor Jellyfish y eso es lo que tenemos que introducir en el apartado Network ID. Voy a pegarlo sin más y pincho en conectar. Bien, ya estoy conectado. Como veis me lo indica la aplicación con este puntito azul y ya tengo un acceso seguro y encriptado al servidor Jellyfish de mi cliente desde casa. Ahora vamos a la primera pestaña y en Setup aparece el servidor Jellyfish Rack de nuestro cliente como servidor remoto. En este momento la aplicación lo ha descubierto pero no está configurado. Así que tenemos que pinchar, aceptar, introducir la contraseña de administrador y ya podemos ver todos los volúmenes o workspaces del servidor Jellyfish de mi cliente. Para esta demo voy a montar el volumen Jellyfish y con un sencillo clic ya aparece en el escritorio de mi ordenador. Bien, voy a abrir el volumen Jellyfish y ya estamos viendo todos los archivos del servidor de forma inmediata, sin descargar nada. Pero antes de abrir nuestro proyecto de Avid, quiero que veáis una prueba de velocidad real contra el servidor Jellyfish a través de internet. Vamos a ver con la aplicación Disk Speed Test de Blackmagic qué velocidad conseguimos. Seleccionamos el volumen Jellyfish y aquí mismo la aplicación de Blackmagic va a generar un archivo de 1 GB y a continuación lo va a leer. Tened en cuenta que esta aplicación nos está dando la velocidad de lectura y escritura en megabytes por segundo, con B mayúscula. Así que tenemos que multiplicar por 8 para traducirlo a megabits por segundo. Bueno, ya veis que estamos aprovechando bastante bien nuestra conexión de internet de 600 megas simétricos de fibra óptica. Muy bien, pues vamos a pasar a Avid Media Composer y vamos a ver en la práctica qué rendimiento nos ofrece el servidor Jellyfish cuando trabajamos en remoto. Navegamos hasta la carpeta de Avid Projects del volumen Jellyfish y la seleccionamos. Como veis aquí tengo un proyecto en 1080p25 alta definición que es el que voy a cargar para esta demo.
Bien, pues aquí tenemos nuestro bin de secuencias abierto. Ya veis que las herramientas colaborativas de Avid están funcionando perfectamente en remoto. Tengo el candadito verde que me indica que soy yo quien lo ha abierto primero y por tanto tengo permiso de lectura y escritura. Y en la ventana de proyecto aparece mi nombre de usuario junto al bin de secuencias que es el que tengo abierto. En este caso, como estamos trabajando con un servidor que no es de Avid, la aplicación que se encarga de emular las herramientas colaborativas de Media Composer es Mimic. Desde hace ya varias versiones, Avid es compatible oficialmente con soluciones de terceros para todo el tema del bin locking y de hecho ha añadido una opción en el setting general que podéis ver aquí. Habilitar compartición de bins en almacenamiento de terceros emulando el sistema Avid Nexus ISIS. Bien, pues vamos a cargar esta secuencia que tengo aquí con material de NX HD 36, que como muchos ya sabéis es un códec muy similar al ProRes Proxy de Apple. Bien, aquí veis el timeline. Voy a hacer zoom out para que lo veáis entero. Es un vídeo corto de un par de minutos. Bueno, pues consiste en entrevistas y unos recursos. No es un timeline complicado, pero ya veis que no estamos teniendo ningún problema para activar o desactivar las formas de onda, que el scrubbing es fluido en el timeline y que la interfaz responde perfectamente en remoto. ¿Vale? Voy a hacer un play para que veáis realmente que la reproducción es fluida. Producciones del Barrio es una productora que se dedica básicamente al producto audiovisual. Hacemos programas de televisión, también para plataformas digitales. Y bueno, estamos también explorando otro mundo, que sería, por ejemplo, el mundo del teatro. Empezamos ahora y hay que ver el recorrido, pero... No está nada mal. Pero ahora vamos a ponérselo un poquito más difícil. Aquí tengo la misma secuencia, pero con el material transcodificado ADNX HD85, que como sabéis es un códec muy similar al ProRes Proxy de Apple. En el timeline lo que estoy mostrando es la resolución de los clips, no el nombre de clip, con lo cual, bueno, aquí no hay ningún truco. Tenemos dos servidores Jellyfish de trabajo. Uno es el sistema principal y el otro es el sistema en espejo. Cada uno de ellos tiene 240 teras de capacidad y nos permiten a todos trabajar siempre con el mismo almacenamiento. Bien, pues la reproducción es totalmente fluida. Ya veis que el scrubbing es súper suave, incluso con DNX HD 85. Y la verdad es que, bueno, la sensación es casi la de estar conectado físicamente por cable al servidor en la oficina. O sea, no parece que estuviéramos conectados por internet. Voy a hacer un match frame para que veáis que no hay trampa ni cartón. Y find bin para que veáis que efectivamente estamos trabajando con un clip DNX HD 85 1080p25 que está almacenado en el servidor Jellyfish. Ya veis que la media tiene los iconos de clip compartido y para los escépticos, si queréis, pues hacemos un reveal file y vemos en el Finder que efectivamente la ruta nos lleva al servidor Jellyfish. Bien, pues vamos a abrir una secuencia multicámara para que veáis cuál es el rendimiento que nos da con varios ángulos de material de NX36 a la vez. Voy a abrir la ventana Quad Split. Y lo que estáis viendo son entrevistas que se han grabado de manera separada, pero que hemos sincronizado para esta demo, para comprobar si se pueden reproducir 4 ángulos de DNX36. Con esta redundancia de los dos servidores en espejo, lo que buscamos es alta disponibilidad, de manera que si tenemos algún problema con el sistema principal, lo único que tenemos que hacer es apuntar al de backup y tenemos enseguida el material disponible y podemos seguir trabajando. Bien, totalmente fluido, como podéis ver. Puedo hacer scrubbing. Hay un poquito más de latencia que si estuviéramos conectados por cable, obviamente, pero se puede trabajar perfectamente. Al servidor, en Final Cut 10, el colorista con su DaVinci haciendo sus cosas también. Bien, y por último tengo aquí un material multicámara DNX HD85 con 2 ángulos. Y vamos a ver si lo podemos mover también. Haber apostado por los servidores de LumaForge nos ha cambiado para bien la vida, en el sentido de que, bueno... Y de nuevo vamos a hacer match frame para que veáis que no hay trampa. Otra vez match frame, find bin, y nos está llevando de nuevo
al clip de NXH de 85 que veis que está almacenado en la Jellyfish, como podéis ver también en el Finder. Bueno, pues con esto ya os hacéis una idea de cómo funciona Jellyfish Remote Access. Ya veis que nos permite colaborar simultáneamente en el mismo proyecto de Avid, aunque estemos físicamente separados. Y el rendimiento pues va a depender básicamente de lo rápida que sea nuestra conexión a internet. Otra cosa que es interesante es que esta herramienta de trabajo remoto es compatible con flujos de trabajo mixtos. Es decir, que podemos tener editores conectados por cable al servidor Jellyfish en la oficina y al mismo tiempo editores remotos conectados a través de internet desde casa. Todos están accediendo a los mismos volúmenes o workspaces a tiempo real y trabajando de la misma forma. Como ya hemos explicado, los editores remotos tienen acceso total al servidor Jellyfish. Así que desde casa también pueden volcar material. Vamos a copiar, por ejemplo, estos efectos de sonido. Y ya veis que con una buena conexión de internet el material se copia bastante rápido. Para aquellas personas que no tengan una conexión de internet lo suficientemente rápida en casa para mover los archivos de vídeo, existe la opción de trabajar solamente con el proyecto en remoto y la media en local. Voy a mostraros brevemente cómo sería. Primero voy a expulsar este volumen. Y aquí veis que tengo otros dos volúmenes o workspaces. En uno tenemos el proyecto de Avid y en otro la media, los archivos MXF. Bien, vamos a montar los dos volúmenes. Pasamos a Avid, seleccionamos el proyecto . Y aquí tengo una secuencia con el material en alta, en DNxHD 185, que es un códec bastante pesado. Todavía estamos trabajando con la media en remoto. Os lo muestro en el bin. Efectivamente está apuntando al volumen Demo Media, que es el que acabo de montar con la aplicación Jellyfish Connect. Como yo tengo una buena conexión de internet, es posible que me reproduzca el material con fluidez. Vamos a hacer una prueba. Tenemos dos servidores Jellyfish de trabajo. Uno es el sistema principal y el otro es el sistema en espejo. Cada uno de ellos tiene 240 teras de capacidad. Bien, pues parece mentira, pero estamos reproduciendo material de NXH 85 a través de internet. Pero vamos a suponer que yo no tengo una buena conexión de internet y que no puedo reproducir este material desde casa. Así que vamos a cerrar el proyecto de Avid en un momento y voy a expulsar el volumen donde tengo los archivos de media, los MXF. Ahora voy a enchufar mi disco externo donde tengo una copia exacta de esos archivos MXF y ya veréis que el proyecto se va a conectar automáticamente al disco local y no vamos a tener que reconectar ni nada de eso. Bien, entonces nosotros ahora mismo tenemos 17 puestos de trabajo. La reproducción es fluida, pero en este caso, si hago Match Frame y hacemos un Find Bin, ya veis que el icono de los clips ha cambiado. Nos está indicando Avid que esto es media local, no es media compartida. Y en la columna Drive ya no vemos el volumen del servidor Jellyfish, sino que estamos viendo el disco local Samsung que tengo conectado por USB. Como solo tengo la media en local y el proyecto está en el servidor Jellyfish y lo estamos compartiendo por internet, toda la funcionalidad del bin locking de Avid la estamos aprovechando. Como veis, aquí aparece el candado verde, mi nombre de usuario y la ventana de proyecto, y podemos tener a otro montador trabajando sobre el mismo proyecto, apuntando o bien a otro disco local o bien trabajando con la media en el servidor si su conexión de internet se lo permite. Bueno, ya veis que las posibilidades de Jellyfish Remote Access a nivel de flujos de trabajo son enormes. Nos hace la vida mucho más fácil a la hora de trabajar desde casa y nos permite colaborar desde cualquier parte. Para mí, desde luego, es una de las grandes ventajas de los servidores Jellyfish, pero no es la única. Así que, si me lo permitís, antes de terminar este webinar, quería comentar brevemente cuáles son, en mi opinión, sus puntos fuertes. Son servidores muy potentes porque combinan discos mecánicos para la media y discos sólidos para los archivos de caché, formas de onda, miniaturas de imágenes, proyectos, etc.
y ofrecen conexiones directas tanto de 1 gigabit como de 10 gigabit y superiores. Esto es lo que les permite gestionar proyectos en 4K e incluso resoluciones más altas. Son muy flexibles, están optimizados tanto para Mac como para Windows y Linux, porque entre otras cosas ofrecen la posibilidad de trabajar tanto con el protocolo NFS, que es nativo en Mac, como con el protocolo de red SMB nativo en Windows. Y por supuesto, además de con Avid, son compatibles con muchos otros programas de edición y postproducción. Es una solución escalable, se puede aumentar tanto su capacidad de almacenamiento como el rendimiento y también el número de puertos o conexiones. Y desde luego son muy fáciles de usar y administrar. Esto es algo que diferencia a los servidores Jellyfish de otras soluciones, porque han sido diseñados por y para gente del mundo de la edición y postproducción, y no para ingenieros informáticos. Es un almacenamiento seguro, dependiendo del modelo pueden fallar 2 o incluso 4 discos duros sin que haya pérdida de información. Y todos los modelos Jellyfish son compatibles con el acceso remoto que hemos visto hoy. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por seguir este webinar en directo y participar con vuestros comentarios. Quiero dar las gracias de nuevo a Mae por colaborar con nosotros en esta iniciativa y darle difusión al webinar entre sus socios. Para quienes no habéis podido seguirlo en directo, que sepáis que ya está disponible en nuestro canal de YouTube. Si queréis más información o una demo personalizada sobre los servidores Jellyfish, por supuesto estaré encantado de atenderos. Soy Jesús Pérez Miranda de Cat People. No dudéis en contactar conmigo por email o teléfono y también podéis conectar en redes sociales. Nada más, un saludo y hasta la próxima.